Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, la clase del día de hoy es la consolidación de la independencia del Perú. Pero, como siempre, antes de iniciar nuestras clases, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes, el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a la consolidación de nuestra independencia del Perú. ¿Cómo se consolidó nuestra independencia del Perú? Ya que hemos visto la proclamación de la independencia por parte de San Martín, pero lamentablemente don José de San Martín no pudo expulsar a todos los peruanos. Es por eso, disculpen, a todos los españoles, ¿no?, del Perú. Es por eso que se da la consolidación de la independencia del Perú con la llegada de Simón Bolívar. Vamos. La llegada de Simón Bolívar. Bolívar, respondiendo al pedido del Congreso peruano, Simón Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre del año 1823. Tan solo 9 días después de Torre Tagle aprobó un decreto del Congreso que otorgó a Bolívar el cargo máximo de autoridad militar, haciendo posible también el poder político de ser necesario. Esta decisión complicó aún más el ambiente político peruano, tanto para Torre Tagle como para la Ribagüero. Carecieron de una sensata capacidad de decisión en el contexto político que vivía, ¿no?, nuestro Perú. Tal vez ello fue lo que motivó por separado a iniciar conversaciones con los realistas. Cuando la Ribagüero fue descubierto, se le declaró traidor a la patria. Capturado el 25 de noviembre, la Ribagüero iba a ser fusilado, pero logró escapar del país. Entonces estamos viendo la llegada de Simón Bolívar al Perú. Bolívar llega el 1 de septiembre del año 1823. Vemos que después de 9 días, Torre Tagle, ¿no?, aprueba un congreso y le otorga a Bolívar el cargo máximo de la autoridad militar, ¿no? Entonces, Torre Tagle le otorga en ese tiempo a Bolívar la máxima autoridad militar en el Perú. Esta decisión implicó en el ambiente político que vivía el Perú como un conflicto entre Torre Tagle y la Ribagüero. ¿Quién era la Ribagüero? La Ribagüero era el presidente del Perú. Cuando llega Bolívar al Perú, Torre Tagle estaba como presidente del Perú. Entonces, aquí Torre Tagle, como lo declara la Ribagüero, lo declara Torre Tagle como una carencia de autoridad, de capacidad de decisión. No estuvo de acuerdo la Ribagüero que Torre Tagle lo declare la máxima autoridad a Simón Bolívar. Es por eso que entonces la Ribagüero empieza a conspirar con los realistas. ¿Quiénes eran los realistas? Los españoles. Es decir, dando las conversaciones secretas o información acerca de lo que Bolívar quería realizar o organizar en el Perú. Torre Tagle le brindaba las informaciones a los realistas. Cuando la Ribagüero fue descubierto, ¿no?, lo declararon traidor a la patria. Fue capturado el 25 de noviembre, pero para fusilarlo, porque aquella persona que traiciona a la patria, ¿no?, es declarado como tienen que fusilarlo. Pero la Ribagüero logró escapar del país y no lo fusilaron, ¿no? Ese fue el conflicto entre la Ribagüero y Torre Tagle. Cuando Torre Tagle, al llegar Bolívar al Perú, le otorga el cargo de alto grado de militar, ¿no? Es la máxima autoridad militar. Y como la Ribagüero estaba de presidente, cuando llega Bolívar se incomodó, porque dijo, como él era la máxima autoridad militar,
y él como presidente no tenía esa autoridad. Es por eso que la Ribagüero empieza a conspirar con los españoles brindando la información. Después es descubierto y lo declaran como traidor a la patria. Lo iban a fusilar, pero en ese momento logra huir del país y no lo fusilaron a la Ribagüero. Desplazamiento del ejército de Bolívar. ¿Cómo organizó Bolívar su ejército? Lo organizó en la batalla de Junín. Bolívar llegó al Cerro de Pasco y luego de Racas, donde pasó revista a sus fuerzas y continuó hacia el oeste del lago de Junín. El general español Canterac arrumbó por la otra orilla del lago, logró adelantar a Bolívar y dispuso a sus tropas para la lucha. Ambas fuerzas se encontraron el 6 de agosto de 1824 en la inhóspita llanura de Junín, a las 4, ¿no? Por ejemplo, había como unos 4.000, 100.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encontraron en una lucha de sables y lanzas. La batalla la ganaron los patriotas gracias al oportuno ataque de la retaguardia del escuadrón de los húsares de Junín, ¿no? Bautizó desde entonces por Bolívar como los húsares de Junín. Antiguamente le decían húsares del Perú, pero Bolívar lo declara como húsares de Junín. Los realistas dejaron pertrechos y heridos se retiraron hacia el sur. Entonces vemos aquí cómo desplazó Simón Bolívar su ejército en la batalla de Junín, ¿no? Y la batalla de Ayacucho. En este momento estamos viendo la batalla de Junín. La batalla de Junín se llevó a cabo el 6 de agosto de 1824. ¿Quién iba al mando de los españoles? Iba el general Canterac. Y por los patriotas, que es el Perú, iba Simón Bolívar. Ambos se encontraron, ¿no? Empezaron los ataques y en este momento se presentaron cuando estaban atacándose los húsares de Junín, ¿no? Antiguamente le decían los húsares de Perú, pero Bolívar lo bautizó como los húsares de Junín y es así, gracias a la intervención de los húsares de Junín, los patriotas logran ganar la batalla. Es así como ganamos la batalla a los españoles el 6 de agosto de 1824 con la intervención de los húsares de Junín. Y vemos aquí la batalla de Ayacucho, cómo se dio a cabo, quién estaba al mando. Tras la derrota de Junín, Canterac partió al Cusco en busca del virrey La Serna. Porque cuando llega Bolívar al Perú, el virrey que estaba gobernando nuestro Perú era el virrey La Serna. Entonces, ve Canterac que estaba derrotado ya, su ejército. Partió rumbo al Cusco en busca del virrey La Serna, quien decidió asumir directamente el mando del ejército de Bolívar, debiendo atender asuntos administrativos. Volvió a las costas dejando a Sucre al mando. A finales de octubre, La Serna salió de encuentro de Sucre, avanzó el virrey hacia la ciudad de Huamanga, pero luego volvió atrás a la ubicación de Sucre, a quien se forzó a cruzar el río de Pampas. Ambos ejércitos marcharon desde entonces paralelamente en dirección al norte. Tras un encuentro menor, vemos acá en Matara, se hallaron los realistas y los patriotas en la pampa de Ayacucho, Rincón de Muertos en Quechua, cerca de Huamanga. En la víspera de la batalla se acordó un encuentro pacífico entre parientes de ambos ejércitos y en la mañana del 9 de diciembre de 1824 se iniciaron las violencias. Gracias a la eficacia, ¿no? Tenemos estrategia utilizada por Sucre. Se rompieron todas las líneas enemigas. Culminaron así el enfrentamiento
con el triunfo patriota. Para celebrar la victoria ganada en la Pampa de Ayacucho, la ciudad de Huamanga pasaría a llamarse Ayacucho, nombre que conservaría hasta hoy en día. Vemos, después del triunfo, cómo organizó Bolívar la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, donde los peruanos ganaron gracias a la intervención de los húsares de Junín. Se da la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho se da el 9 de diciembre del año 1824, 3 meses después de haberse realizado la batalla de Junín. La batalla de Junín, vemos que Canterá marcha junto al Cusco, marchó al Cusco y busca al virrey La Serna, quien decide asumir directamente el mando. No, aquí el virrey La Serna asume directamente el mando para enfrentar a Simón Bolívar. La Serna sale al encuentro de Sucre, vemos que avanza el virrey a la ciudad de Huamanga, donde se llevó la batalla. Esta batalla, como ganaron los patriotas, entonces le pone lo que era aquí le pone lo que es después el departamento de Ayacucho, que se conserva hasta hoy en día, se conserva el nombre de Ayacucho. Aquí también volvimos a ganar los patriotas. Los patriotas ganamos, es decir, los peruanos ganamos aquí la batalla. Gracias, vemos que La Serna asumió el mando, pero después no pudo él culminar la batalla y dejó de nuevo a Canterá, ¿no? Y ¿quién va cómo se llama? Por los peruanos. Por los peruanos sale ¿cómo se llama? Aquí Sucre va por los peruanos. Bolívar, acá ya en Bolívar no participó, no pudo participar Simón Bolívar porque tuvo que hacer otros asuntos. ¿Quién sale al mando aquí? Sucre con el virrey La Serna, después el virrey La Serna dejando a Canterá para que continúe la lucha. Pero aquí podemos observar que nuevamente ganamos aquí los peruanos, después de 3 meses de haberse realizado la batalla de Junín. La capitulación de Ayacucho. ¿Cómo se lleva la capitulación de Ayacucho? Se lleva a cabo la noche del 9 de diciembre de 1824, misma fecha que se dio a cabo la batalla de Ayacucho. Se firmó la capitulación de Ayacucho, ¿no? En la que se reconocía la independencia del Perú. Vemos acá, el general Sucre firmó por los patriotas, es decir, por los peruanos, firmó Sucre, y el general Canterá hizo por los realistas, es decir, por los españoles, pues La Serna quedó mal herido y no pudo firmar la capitulación de Ayacucho. Vemos aquí que en la batalla de Ayacucho, quien culmina al final la batalla fue Canterá con Sucre, Canterá por los españoles y Sucre por los peruanos. Ambos se enfrentan, ganamos de nuevo la batalla, los patriotas ganan la batalla y el virrey La Serna lamentablemente no firmó la capitulación de Ayacucho porque quedó herido. Él no firma la capitulación de Ayacucho. Las condiciones que se establecen en dicho documento. ¿Cuáles fueron estas condiciones que se establecieron en la capitulación de Ayacucho? Vemos que se firma la batalla de Ayacucho, se da el 9 de diciembre de 1824 y en la misma noche, en las mismas pampas de Huamanga, que después, en honor a haber ganado los patriotas a los realistas la batalla, le pone Ayacucho, que hoy en día se llama el departamento de Ayacucho, hasta hoy en día su nombre. En la misma noche se da la capitulación de Ayacucho. Condiciones que se establecen en esta capitulación de Ayacucho. La entrega de las plazas realistas a las autoridades peruanas. Es decir, que los españoles tenían que entregar ya todo, la plaza de armas y todo lo correspondiente al Perú, a los peruanos. El reconocimiento del pago de los gastos de la guerra ocasionado por España, por parte de los peruanos. Mire,
los españoles, ¿cuántos años nos colonizaron aquí? Desde el año 1532 hasta el año 1821. Casi 300 años se llevaron nuestros oros, se llevaron tantos productos naturales, y todavía cuando se da la guerra, la proclamación de la independencia, las condiciones que se establecen en la capitulación de Ayacucho, todavía el reconocimiento que los pagos los peruanos deben de pagarle a los españoles los gastos que había ocasionado en la guerra. Tras que tantos años vivieron acá los españoles de tanta explotación de los peruanos, todavía cuando se lleva a cabo la guerra, tiene el peruano que pagarle. El peruano tiene que pagarle los gastos que había ocasionado España en la guerra. Asimismo, el Estado peruano cubriría los gastos del retorno de los españoles a su patria. Todos esos españoles que vinieron a combatir aquí al Perú para quedarse prácticamente, para ganarnos la batalla, ¿no? El Perú tenía que regresarle, pagarles su pasaje para que ellos se regresen a su patria. Miren qué tan bueno el Perú. Tras que tanto daño hicieron aquí los españoles, aquí al Perú, el Perú todavía se compromete a pagarle los gastos que había ocasionado España en la guerra. Aparte de eso, devolverle el dinero a todos los peces, devolverle su pasaje a todos los españoles para retornarlo a su patria. No, es algo injusto que se dio, pero a eso se comprometió el pueblo peruano después de recuperar su país. Gracias a quien hoy en día somos libres. Claro, correcto, que el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú, pero hemos visto que lamentablemente no pudo con todos los realistas, con todos los españoles. Viajó, hemos visto cómo viaja a Guayaquil, a la entrevista de Guayaquil con Bolívar a pedirle la ayuda. Totalmente Bolívar se negó, no quiso venir acá a ayudarle, pero San Martín vemos que se regresa a su pueblo triste, que no pudo consolidar nuestra independencia del Perú. Vemos después cuando San Martín se va en el año 1822, después de un año, a pedido del pueblo peruano y tanta exigencia del pueblo peruano, hemos visto cómo Simón Bolívar llega y retorna aquí al Perú. Viene a pedido del pueblo peruano el 1 de septiembre de 1823. Organiza dos batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Gracias a esas dos batallas que organizó Simón Bolívar, y esas dos batallas fueron ganadas por los peruanos, gracias a esas dos batallas, el Perú hoy día se consolidó la independencia del Perú. En ese momento ya el Perú pudo expulsar a todos los españoles y hemos visto ya el compromiso, cuáles son las condiciones de la capitulación de Ayacucho. Vemos aquí, a pesar de un carácter definitivo de este documento, algunos oficiales españoles se negaban a reconocer su validez del documento, es decir, de la capitulación de Ayacucho. Argumentaban que no fue firmado por el virrey La Serna. ¿Por qué no firmó el virrey La Serna el documento de la capitulación de Ayacucho? Lo firmó Canterá por los españoles y Sucre por el Perú. ¿Por qué no lo firmó La Serna, el virrey, que en ese tiempo estaba de virrey? No lo firmó porque quedó herido. Y aquí algunas autoridades españolas estamos viendo que se negaban a abandonar el Perú. ¿Por qué? Porque decían que el virrey no había firmado, por lo tanto no era válido. El primero de ellos fue Olañeta, quien se resistió en el Alto Perú hasta abril del año 1825. El segundo fue Rodil, acantonado en el Real Felipe, en el Callao, que tardó en aceptar la imposibilidad de recibir ayuda exterior de España y se rehusó a entregar la fortaleza, quien debió ser sometida por Bolívar en un sangriento sitio que acabó con la rendición de los realistas el 22 de enero del año 1826. A Rodil solo lo acompañaron 400 de los más de 2.000 soldados que iniciaron con la ocupación del Alto Perú. Vemos aquí, ¿no?, quedando libre la dominación. Aquí en el año 1826 estamos observando
que recién se fueron todos los españoles. No se quería ir Rodin ni Olañeta. Se resistían a entregar el Real Felipe, que estaba en ese entonces en el Callao. No, se tardaron tiempo. Después que se consolida la independencia del Perú, vemos como más de 2.000 españoles todavía se quedaron y no querían. Pero al total ya el último de 2.000 hombres ya no eran 2.000, sino quedaron en 4.000. Porque vieron realmente que Bolívar con todo su ejército ya se había consolidado la independencia del Perú. Cuando entregaron los españoles, se fueron definitivamente del Perú, se fueron el 22 de enero del año 1826, cuando se dieron cuenta que ya no tenían más apoyo y lamentablemente tenían que salir del país. Es así como ellos se retiran del país y dejan ya al Perú de una manera tranquila y libre. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haitán, yo me quedé en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos, porque primero es nuestra salud. Muchas gracias.